Ahora, a continuación, con nosotros tenemos hoy a un familiar de uno de los asesinados, Merche Herranz, nieta de Félix Herranz. Félix era jefe de la estación del Empalme en Pamplona, asesinado en Ororbia. Los hijos de Félix, Paco y Ángel, también fueron asesinados y enterrados en Echauri. Hola, buenos días a todos. ¿Se me oye? Oye, pues si me tiene que oír, que tanto tiempo sin oírles, se nos tiene que oír, ¿o qué? ¿Ahora? Bueno, yo soy Merche, soy, como digo siempre, la hija de Juanito y soy nieta de Félix Herranz Iglesias. Claro, no lo conocí, evidentemente, pero sí oí mucho hablar de él, porque en mi familia, mi padre siempre hablaba de lo que había pasado. Y entonces estoy aquí para hablar de quién fue esta persona, qué es lo que creía y lo que pasó después, y por qué no forma parte de nuestra historia. Mi abuelo Félix nació en Navalperal de Pinares, que es una ciudad que fuimos a ver, que tenía una estación de tren muy importante, de la vía ferroviaria del norte, y mi abuelo nació en una familia de clase media. Eso le permitió estudiar. Era un hombre que le gustaba mucho leer, era un hombre también taxidermista, tenía distintas aficiones, y desde muy joven pues era declaradamente de izquierdas. Empezó a trabajar en el tren y entonces conoció mucho Castilla inicialmente y conoció mucha injusticia social que había en esta tierra, en esta y en otras, ¿no? Y entonces él era militante de izquierda republicana desde joven, convencido, creía que los trabajadores tenían muchos derechos que no poseían y creía que las cosas tenían que cambiar. En una de estas le destinan al norte, a Navarra. En Navarra pues la ideología era otra, pero bueno, él está aquí, llega primero a Sarasa, donde conoce a mi abuela, se casan y fundan su familia. Durante 20 años estuvieron en distintos destinos en el norte de Navarra, Saraza, Huizi, y en el 34 le destinan a la estación del Empalme, la estación del Plazaola en Pamplona. Para los que no lo sepan, quiero decir que eso era algo muy importante en Pamplona porque entraban todas las mercancías por ahí, era un puesto importante. Entonces cuando él llega allí, claro, se encuentra que en la Rochapea, que es un barrio obrero, los que mandan son los que tienen las fábricas y son los primeros que descargan la estación y deciden cómo funcionan las cosas. Y mi abuelo, que debía ser un hombre de mucho carácter, corta eso por lo llano. Dice, no, aquí en la estación hay un orden. Y además cuenta mi padre y contaba su madre que se dedica a aconsejar a los obreros sobre sus libertades, sobre sus derechos. Del 34 al 36 él expresa abiertamente su convicción, porque era republicano y de izquierda republicana. Al llegar ahí tiene 6 hijos él, ¿vale? Entonces pasan ahí 2 años donde, bueno, pues se significa mucho con sus ideas. Y claro, en el 36, nada más alzarse, pocos días después, en casa de mi abuelo, que aquello era casa y trabajo, ¿no? Ellos vivían en la estación. Aparecen unos falangistas con el cura de la Rochapea, que era don Fermín, que por cierto llevaba una pistola colgada, y yo lo sé porque mi padre lo vio, que tenía 7 años y salió con su madre a preguntarle al cura. Le preguntaron dónde llevan a mi marido, nadie contestó y se lo llevan. En ese impasse, los golpistas, los militares golpistas, le sacan de eso, porque estos eran falangistas, y lo detienen en el cuartel de ingenieros. Y ellos lo que querían era que mi abuelo se militarizara, que reconociera como legítimo el golpe de Estado. Y le decían, si haces eso no va a pasar nada. Y durante unos días hubo ahí un tira y afloja de te detengo, te llevo, te tal. Mi abuelo dijo pues que no reconocía ese nuevo gobierno, que esto era un golpe de Estado, hasta que el 8 de agosto pues les dicen a mi padre, a sus hermanos y a la abuela que lo han soltado y se lo han entregado a los del furgón de los falangistas, y se lo llevaron y bueno, ya nunca más se supo de él. En ese impasse, de entre el 18 de julio y el 8 de agosto, detienen a mis 2 tíos, Ángel y Paco, de 21 y 19 años. Mi padre siempre contaba que su madre decía que Ángel, que era el mayor, sí que parecía que tenía ideas políticas, que participaba con su padre de las tertulias, que iba a las reuniones de CNT, pero Paco era muy deportista y en la Rochapea, en la casa del pueblo, habían montado un gimnasio. Había donado un agricultor un granero y ahí habían puesto un gimnasio. En aquella época no había otro ocio y los jóvenes del barrio iban los domingos allí.
Y no os quiero contar, hay una foto de ellos que ya no quedan casi, porque esos jóvenes que iban allí fueron brutalmente represaliados todos. Y hay muchos esparcidos por las cunetas de esta tierra. Entonces, después, cuando ya no está el abuelo y Ángel y Paco, los detienen y van a la cárcel. Entonces, la represión contra la familia después fue terrorífica. Hay un momento dado que les dicen, como la casa es trabajo, ya no hay trabajador aquí, tenéis 24 horas para ir a la calle a dejar la casa. Y echaron a mi abuela con sus 4 hijos. El mayor de 14 años, 2 gemelas de 13 y mi padre que tenía 7. Tengo que decir que mi padre siempre cuenta que encontraron gente que les ayudó. Era muy difícil encontrar a alguien que les quisiera alquilar una habitación, porque eran unos rojos señalados y era peligroso. La verdad es que era muy peligroso, para muestra un botón. Pero siempre hubo gente que les ayudó y encontraron una casa donde ellos primero estuvieron en una casa, les obligaron a echarles y después otra y fueron tirando para adelante. La familia empezó a trabajar, el de 14, las gemelas, y dijeron, pues el pequeño a la escuela, ¿no? Pues llegan a la escuela pública, la escuela de la Ave María, y ahí la iglesia decidía quién entraba y no. Y entonces mi padre, como era rojo, no podía ir a la escuela. Les ponían en una fila aparte y no se podían escolarizar. Vosotros, los rojos, en una fila aquí, no sois bienvenidos aquí. Entonces la familia de mi padre, que era una familia de aquí, que creían que esto era muy importante, que no tenían para comer, trabajaban y lo que ganaban mandaron a mi padre a una escuelita privada. Quiero recordar estas escuelitas también, porque en la posguerra hubo maestras y maestros que se rebelaron un poco y montaron escuelas en pequeños sitios y ahí va mi padre. Y entonces traigo aquí cosas que mi padre cuenta y documentos que yo tengo de lo que fue la represión también en las escuelas. Porque en la escuela no se podía enseñar lo que tú querías. Había gente que vigilaba lo que se enseña. Y cuento una anécdota de una vez que entraron los requetés a la escuelita pequeña en el 1940, 41, mi padre tenía 10 años, posguerra inmediata. Y les dijeron, abrid los libros de historia, que vaya a detectaros yo con la pistola lo que tenéis que escribir, que es la historia. Y mi padre se rebeló y el requeté le apuntó. Hubo un momento muy difícil y la profesora, que siempre dice que a la señorita Nieves le tiene que agradecer su vida, cogió el libro de mi padre y escribió lo que decía el requeté. Entonces yo, hace muchos años, cuando mi padre vivía, encontré en el armario de mi padre el libro de la escuela. Y le digo, ¿pero tú por qué guardas esto? Que tienes 70 años. Porque quiero que se sepa, por eso cuento esto aquí, que la historia de este país está escrita a punta de pistola. Que entraban en las escuelas y decían lo que había pasado, que era lo que ellos decían, porque tenía razón. La historia, o no, la escribieron los vencedores. Y a los vencidos los relegaron al olvido. Se convirtieron en personas sin derechos, no tenían derecho a la educación. No tenían derecho a comer, porque cuando iban a pedir la cartilla de racionamiento se repartía en la iglesia. Y ni os digo, pues, cómo de bienvenida era mi familia en la iglesia, o las familias de los rojos. Tampoco tenían derecho a alojarse, porque era muy difícil. No tenían derecho a casi nada. Y esto durante 40 años. Todas las semanas tenían que ir los varones, mi padre pequeño no, pero su hermano de 14 tenía que ir a rendir cuentas. Y le decían cómo se tenía que comportar y le recordaban lo que había pasado con su padre y sus hermanos. Así que mi tío años después terminó en Francia, exiliado. Porque, bueno, con 7 es una cosa, con 14 es otro. Y cuenta mi padre, que no sé si querría que lo contara aquí, pero yo creo que hay que contarlo, que muchas noches en la posguerra y durante la guerra dormían con los colchones en las ventanas, porque pasaban pegando tiros donde sabían que vivían ellos. Fue una represión brutal. Pero si eso fue brutal, yo quiero recordar ahora la inauguración del monolito de Chauri, ¿no? Si eso fue brutal, lo que fue terriblemente decepcionante es lo que pasó cuando llegó lo que llamamos democracia. Porque mi abuela siempre decía a mis padres y a sus hijos, no odiéis, vivid, trabajad, pensad, que a la muerte del dictador las cunetas hablarán. Y aquí se murió el dictador y no hablaron. Y fue una decepción tremenda para toda esta gente que había sido tan reprimida. Los de su mismo partido, del partido de mi abuelo y de mis tíos que están ahí en Echauri, se olvidaron de ellos. Y además se permitió que gente que tenía delitos de sangre y que había reprimido siguieran gobernando muchas comunidades, muchos sitios en este país, de hecho siguen, sin rendir cuentas de algo. No te digo que, por supuesto, ellos no querían que hicieran, pero reconocer que esto que pasó estuvo mal. Y yo traigo aquí las palabras de mi padre diciendo que él no quería políticos aquí,
porque creo que los políticos que decidieron la transición, los políticos que gobernaron los primeros años, sobre todo los de izquierdas, deberían de estar avergonzados, así se sentía mi padre, muy avergonzados. La Iglesia no te digo, pero desde luego los políticos de izquierda muy avergonzados, porque mi padre se ha muerto sin saber dónde estaba su padre, porque nadie le ayudó en su búsqueda. Bueno, mucha gente le ayudó, pero nadie oficialmente. Entonces quería un poco transmitir esto porque es lo que creo que mi padre, su hermana Teresa, la familia quería expresar. Y por supuesto termino dando las gracias, porque parece que solo son quejas. No, muchas gracias por esto, porque creo que esto es importante, más en los tiempos que corren. Digo, esto es el pasado, pero el pasado es real. Y no podemos borrarlo de la historia, no se puede repetir. Y hace falta actos y hace falta que estas personas sean parte de la historia, porque lo son. Y nada, doy gracias a la organización, al ayuntamiento, a todos, y a vosotros.